apuntes, por favor. Y voy a pedirles que allí en esa libreta, en esa hoja, anoten las siguientes letras que les voy a dictar. Todos allí, si no tiene lápiz a la mano, por favor, corra, traiga uno y anote las siguientes letras, por favor. Van a anotar la letra U de uva, seguida de la letra D de dedo. Ahora la T de tetero. C de casa. Otra C de casa. S de sapo. Otra S de sapo. O de oso. N de nené. D de dedo. Muy bien, Lina, ¿tienes alguna inquietud, alguna pregunta? Veo que levantas la mano. Sí, era para decirle tan amable de volver a repetir las letras. Claro que sí, con mucho gusto. Igual la estamos anotando allí en el chat. U de uva, D de dedo, T de tetero, C de casa, otra C de casa, S de sapo, otra S de sapo, O de oso, N de nene y D de dedo. Muy bien. Quiero que en los siguientes 60 segundos se queden mirando un momentico detenidamente estas letras. Quiero que intenten buscarle algún significado, algún código que pueda estar allí escondido. ¿Qué pueden significar esas letras? O si no son letras, ¿qué pueden ser en realidad? Quiero que se den la oportunidad de tratar de ver de una manera distinta, de una manera diferente, desde otra óptica, ¿vale? Tienen un minutico, cada uno súper concentrado y después de terminar el minutico voy a preguntarle a algunos de ustedes de pronto qué entendieron, qué puede significar estas letras. Adelante. Bueno, muy bien. A ver, quiero escucharlos a algunos de ustedes. Josué León, ¿qué crees que pueden significar estas letras? Bueno, yo le di el contexto de un acrónimo y
le coloqué un mensaje por cada letra, ¿no? Para hacer un concepto, un solo concepto. Entonces, yo le puse que la unión de todo el cuerpo de Cristo será salvación y sus obras nunca diluirán en el tiempo. ¡Wow! Genial. Buenísimo. Genial, Josué, gracias. A ver, ¿quién más? Linney, cuéntame, ¿qué lograste descifrar allí? Ese código encriptado. Ay, no, ese es trampa. Ella es Porque yo, repitente, ella sabe. porque yo sé, entonces mejor Ok, dígale a usted otros. repitente. No, 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 no. Ya, ya, ya. A ver, vamos con María Angelis, a ver, de Panamá. Bueno, la verdad también pensé que era algo tipo acrónimo, pero intenté como buscarle un poco a pasajes de la Biblia, pero pues la verdad sí lo vi difícil porque no ubicaba bien cuál, con cuál letra iniciar cada uno, entonces pero pensé que es algo así como tipo acrónimo. Vale, vale, queridos. ¿Qué pasaría si yo les dijera que en realidad lo que ustedes acaban de escribir allí no son letras? Si no fueran letras, ¿qué pueden ser? ¿Y a qué voy con esto? Es necesario que este ejercicio que acabamos de hacer lo hagamos siempre de aquí en adelante cuando vayamos a leer la Biblia. Y es poder ver de una manera distinta, de una manera diferente. Dejar por un lado lo que creímos siempre y abrazar lo nuevo que seguramente Dios quiere empezar a revelar. Queridos, esta palabra revelación va a empezar a ser algo muy familiar para ustedes. Lo contrario a la revelación es el misterio que siempre estuvo oculto, aquello que siempre estuvo escondido, pero que debe empezar a ser revelado para nosotros. Todo lo que vamos a estar estudiando, todo lo que de ahí en adelante, cada vez que te veas inquieto o inquieta a querer leer la Biblia, vas a tener una nueva revelación de quién realmente está hablando la Biblia. ¿Cuál es el misterio que estuvo oculto y Dios empieza a revelar? Dicho de otra manera, ustedes van a empezar a descubrir el secreto que está allí en la Biblia. Y lo vamos a hacer, no en este caso porque Alex o cada uno de los maestros que nos van a estar acompañando sepa algo diferente a ustedes. No, vamos a darle lugar a la persona del Espíritu Santo. Será Él quien enseñe, será Él quien revele lo nuevo. Pero para eso, queridos, es necesario dejar de ver como estaba viendo. Quiero invitarles y desafiarles a que nos demos la oportunidad de ver de manera distinta, distinta. ¿Qué pasaría si no son letras? Porque siempre hemos aprendido que esto que acabamos de escribir, de plasmar en esa hoja, son letras. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que no, que son números? Giselle levantó la mano. Giselle. Sí, lo que pasa es que yo quería decir eso, que sí me había dado cuenta que eran los números del 1 al 10. Buenísimo, Giselle, gracias. Queridos, visto de otra manera, ¿los pueden ver? ¿Pueden ver los números? Vale, es un ejercicio sencillo en realidad lo que acabamos de ver. Pero quiero que les haga todo el sentido, porque vamos a empezar hoy con el primer episodio. Pero si no están dispuestos a tener otros ojos, si no estamos dispuestos a ver de otra manera, absolutamente nada va a pasar. Y vamos a perder el tiempo, queridos. Pero si por el contrario estoy dispuesto a dejar esa vieja manera de ver a Dios, de ver la iglesia, de ver la palabra de Dios, de ver sus hechos, su profecía, voy a poder descubrir
Dicho de otra manera, me va a ser revelado algo nuevo. Y cuando empiezo a ver eso nuevo, es inevitable enamorarme más de él, porque lo vas a empezar a conocer. Quiero que conozcas a Cristo. Estás aquí para conocer a Cristo. No estás aquí para conocer una congregación, una iglesia, un pastor. Estás aquí para conocer a Cristo, porque el cielo explotó de amor por ti. Pero vamos a dejarlo de ver de una manera religiosa. Vamos a dejar de conectar con un sistema de liturgias para conectar con la persona de Jesús. Si esto les hace sentido y si estamos de acuerdo, entonces les invito a que nos sumerjamos en este primer estudio en el libro de los Hechos, que fue el pasaje que tuvimos que haber estudiado esta semana. Y felicito a todos aquellos que estuvieron súper juiciosos leyéndolo una, otra vez, hasta que seguramente logramos entender un poco más. Hechos capítulo 8, todos allí, por favor. Hechos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 40. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien, familia? Bien, súper recomendarles, es importantísimo para nosotros y para la dinámica del proyecto VIP, cámaras encendidas. Si de pronto tienen algún inconveniente, es importante que lo reporten a Luisa. Si no pueden o están presentando alguna dificultad en la señal, es importante que nos lo hagan saber, porque es requisito para nuestro curso tener la cámara encendida y que podamos conectar, queridos. Hechos capítulo 8, versos 26 en adelante. Voy a leerlo en la versión de la Reina Valera, ¿ok? Que es seguramente la versión que la mayoría de todos ustedes tienen sobre la mesa. Si tienen alguna inquietud acerca de las versiones de la Biblia, pueden extendernos la pregunta por interno, seguramente preguntarle a Luisa, mandarnos un audio para nosotros seguramente poderles sugerir al respecto. Vamos a empezar a leer desde el verso 26, pero quiero pedirles un enorme, enorme favor. A medida que vamos leyendo el pasaje, vamos a hacer uso de nuestra mente. Si la Biblia me nombra un árbol, vamos a imaginarnos un árbol. Si la Biblia me nombra un camino, vas a imaginarte un camino. Si me nombra una persona, vas a imaginarte esa persona. Si te nombra una montaña, nos vamos a imaginar la montaña. Si me nombra un animal, nos vamos a imaginar el animal. Si me nombra un objeto, lo que sea que me nombre, lo voy a dibujar en mi cabeza. ¿Vale? ¿Cuento con ustedes? Siempre que leamos la Biblia, vamos a hacer uso de nuestra imaginación. ¿Ok? Vamos, versículo 26 en adelante dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza, aprovechando el conflicto que hoy se está viviendo, es en esa región. Dice, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, queridos. Lina, voy contigo. Vamos a cerrar todos la Biblia por un momento, el pasaje donde lo estuviéramos mirando en la tablet, computador. Quiero que por un momento no lo miremos. Vamos a tratar de reconstruir la historia, ¿vale? Lina, quiero que me cuentes un poquito de lo que recuerdes de la historia. No tiene que ser en orden, tranquila. Personajes, objetos, situaciones. ¿Qué recuerdas? Bueno, iba en su carruaje, me imagino un carruaje con caballo. Iba adentro, iba leyendo la Biblia. No, un pasaje, iba leyendo un pasaje y no lo entendía. Pero Felipe, por orden, por decirlo así, de un ángel que le dijo que pues llegara al encuentro de él se acercó y le explicó el pasaje que estaba leyendo. Muy bien. Hasta ahí está genial, Lina. Muy bien. Vamos con Joana. Joana Giraldo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Joana. ¿Qué recuerdas del pasaje? Cuando Felipe le pregunta que qué estaba, que si sabía lo que estaba leyendo, y él le dice que cómo lo iba a saber si nadie le había explicado nunca. Y Felipe se toma la tarea de explicarle, porque uno, aunque vea, aunque lea, de pronto no entiende lo que está pasando en realidad. ¿Será algo muy parecido a las letras que habíamos escrito? Que no Sí, me entendíamos quedé seguramente lo que sorprendida. estábamos leyendo. Sí, o sea, miré y me bloqueé, y en realidad cuando la chica dijo que eran los números del 1 al 10, yo dije, ¿cómo no lo vi? Si ahí estaba. Buenísimo. Francis, ¿qué recuerdas del pasaje? Hola, buenas noches para todos. Bueno, siguiendo la secuencia que están narrando las compañeras, me imagino ya en el carruaje a Felipe y al etíope, y Felipe conversándolo de lo que él conoce de Jesús, ¿sí? Contándole su experiencia, contándole lo que sabe, lo que ha aprendido. Y van avanzando en el carruaje y llegan, me imagino como un oasis, porque dicen que es como un desierto, ¿no? Entonces llegan a un lugar donde hay agua, me imagino como un oasis, un lugar bonito, y allí le pregunta, bueno, ¿qué impide? Seguramente ya Felipe le había hablado acerca del bautismo. Entonces él le pregunta, bueno, ¿qué impide que me bautice? Porque en la porción que él está leyendo, seguramente un pergamino, un papel de estos viejos, están hablando es de la profecía del Cordero, de Jesús, más no están hablando del bautismo. Pero en su trayecto, en su caminar, en su andar, ya Felipe le tuvo que haber hablado de todo eso. Entonces él tiene como esa inquietud y le pregunta, bueno, ¿qué impide que me bautice? Y ya ahí Genial. descienden
y pues bueno, lo bautiza. Vale, Francis, gracias. Muy bien, queridos. A partir de este momento, van a seguir utilizando su libreta o su cuaderno. ¿Para anotar qué? ¿Para anotar versículos? No, ya saben dónde está el pasaje. ¿Para anotar palabras que A les diga? No. Quiero que anoten lo que el Espíritu Santo les empiece a decir. A partir de este momento, quien está ahí con ustedes desea empezar a revelar el plan. Es el Espíritu Santo quien mejor conoce el testimonio que debe dar a tu espíritu. Así que, muy atentos, queridos. Por eso les ruego infinitamente que puedan estar enfocados, concentrados, no distraídos, en un lugar donde estén solos, si es posible con audífonos, porque el Espíritu Santo va a empezar a hablar, va a empezar a mostrar cosas, va a empezar a revelar cosas. Este es un tiempo espiritual, no es simplemente una clase, no es simplemente yo transmitir una información. Quiero que escuchen a la persona del Espíritu Santo. Y alguno de ustedes dirá, pero no lo conozco, no sé cómo habla. Tranquilos, Él se busca la manera de hablarte, de mostrarte, de hacerte ver, de que tú le escuches y de que tú puedas entender. Vamos al verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era uno de los hombres más cercanos a Jesús. Hacía parte de su séquito más cercano. Y nos dice la Escritura que un ángel le habló a Felipe. No sé cómo te imagines un ángel. Ahora que empezamos a leer y les pedía que nos imagináramos, ¿cómo te imaginas un ángel? Y seguramente la mayoría de nosotros llegue a la conclusión de un ser de luz con alas, ¿cierto? No sé, un rostro, como decimos, muy angelical. Pero queridos, quiero decirles que la mayoría de las manifestaciones angélicas que aparecen en la Biblia, tal vez alrededor de un 80%, eran hombres y mujeres como tú y como yo. Quiero que puedas entender que en medio de esta conexión, donde somos alrededor de 21 personas, en medio de nosotros pueden haber ángeles y no tenemos idea. Quiero que podamos ver de otra manera. Quiero que nos quitemos ese esquema de lo que encasillamos el concepto de un ángel, ¿vale? Es una persona común y corriente la que se acerca a Felipe, pero claramente es un ángel de Dios, es un enviado de Dios. En el camino tuyo has tenido que encontrarte con ángeles sin saberlo. Personas que nos han dicho algo, personas que han sido claves en algún momento de nuestra vida y son seres angelicales, vienen de parte de Dios. Aquí ya empezamos a trascender en otro nivel para estar sensibles a toda el área espiritual. ¿Qué le dice el ángel a Felipe? Le dice, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino de desierto. Aquí, queridos, no podemos avanzar sin entender que esto es una completa locura. Felipe tuvo que haber sido un hombre muy espiritual para que pueda atender la voz de alguien que llegue y le da una orden, que se levante y que empiece a caminar en dirección hacia el camino a Gaza, ¿sí? Y lo que hace Felipe es que no razona. Felipe no se pone a mirar si sí, si no, si esto vendrá de Dios o no. Lo que vemos aquí es un hombre que tenía muy afinado su oído espiritual. La gran meta que tenemos durante todo este curso es que tu oído espiritual empiece a despertar, que tú puedas discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres, cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y esto solamente por la comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Quiero que recuerden, Él está ahí con ustedes. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Ahora, entendiendo esto, Él se levanta, verso 27, síganme allí, por favor, todos atentos en el verso 27. Él se levanta y dice que sucedió que un etíope, estamos hablando de alguien de origen africano,
y dice que era eunuco. No sé si todos conocen el término. El eunuco era un varón al que se le cortaba su miembro por estar cerca a la reina, en este caso a la reina de Candace, la reina de los etíopes. ¿Qué hacían los reyes? Los reyes colocaban un grupo de hombres escoltas que cuidaran a su reina, pero perdónenme la expresión, el rey no era pendejo, no era bobo, ¿ya? Y mandaba castrar a todos estos hombres que iban a cuidar a su reina. Y este era uno de esos, pero tenía una función especial. Dice que este hombre era el que estaba a cargo de los tesoros, del dinero del reino. O sea, este era el ministro de justicia de Etiopía y estaba al servicio de la reina. ¿Ok? Entonces, vemos a un hombre que tuvo que hacer un viaje, queridos, alrededor de tal vez unos 4.000 kilómetros de distancia. Hoy en día, cuando nosotros vamos a Israel, el vuelo desde Bogotá estamos haciendo escala normalmente en la peregrinación en Estambul. Estamos durando 12 horas y después 2 horas de conexión de Estambul a Tel Aviv. Un promedio de 14 horas de vuelo. Pero este hombre no contaba con la tecnología que nosotros tenemos hoy y este viajecito tuvo que haber durado meses. En su carruaje. No sabemos si era un carruaje alado por esclavos, por camellos o por caballos, pero el tipo iba en su carruaje. ¿Cuál era la intención de él al ir a Jerusalén? Miren desde dónde venía, desde Etiopía. Venía de otro continente. ¿Qué dice el verso 27 al final? ¿Pueden verlo allí? Y voy a pedirles que subrayen esa parte. Ese es un ejercicio que vamos a estar haciendo continuamente. Vamos a estar subrayando la Biblia, tranquilos, eso no es pecado. Usted no se va a ir para el infierno si raya la Biblia, si la resalta. Por el contrario, hágalo y hágale anotaciones. Escriba ahí al lado, por favor, todo lo que el Señor va a ir hablando. ¿A qué fue? ¿A qué fue este etíope eunuco que era ministro de justicia en su carruaje? ¿A qué fue a Jerusalén? ¿Qué nos dice la Biblia? Adorar a Dios. Genial, gracias, Noris. Dice que fue a adorar. Quiero que nos detengamos aquí un momento. ¿Qué es adorar? Adorar es cuando tú le colocas a ese alguien o a ese algo que estás adorando en el primer lugar. Es a quien continuamente tu mente está refiriéndose todo el tiempo. Es en quien continuamente tú estás pensando. Es el motor que te impulsa seguramente a querer hacer algo, a querer lograr algo. Es a quien le rindes todo. Es a quien por ese algo o alguien estarías dispuesto a dejarlo todo, porque esto es lo más grande para ti. La pregunta es, ¿quién está sentado hoy en día en ese lugar, en el trono de tu corazón? ¿Quién es el motivo de tu adoración? Y queridos, en esto es importantísimo que nos digamos la verdad, que posiblemente no sea Dios, sino que quien esté sentado en ese lugar tal vez sea tú mismo. Porque lo que te importa es que tú estés bien, porque lo que te importa es agradar tu carne, porque lo que te interesa es cubrir tus necesidades, porque no interesa lo que estén viviendo otras personas, solo importas tú. Tal vez tú seas el motivo de tu adoración. O tal vez sea tu esposo o tu esposa o tu novio o tu novia, o tal vez sea un hijo o una hija, o tal vez sea tu situación financiera, o tal vez sea las cosas materiales que quieres adquirir o las que ya tienes y son el motivo de tu adoración porque son tu motor. Es en lo que continuamente estás pensando. Es lo que logra ponerte o triste o alegre. Ese es el motivo de tu adoración. Y cierro aquí el paréntesis, porque sí quería hacer un hincapié, seguramente vamos a tener otro espacio más adelante para poder ahondar mucho más en lo que significa una adoración. Pero este hombre había ido con esa misión.
Adorar. ¿Adorar a quién? Al Dios de los israelitas, que no era el Dios de los africanos. Estamos hablando de alguien que no era judío. Estamos hablando de alguien que era gentil. El término gentil, cada vez que lo escuchen, nos estamos refiriendo a alguien que no es judío. O sea, ustedes y yo somos gentiles porque no somos judíos. Ese término aparece en repetidas ocasiones en la palabra. Vamos al verso 28, por favor. Dice que este hombre ya regresaba de su peregrinación a Israel. Estaba regresando. ¿Ok? ¿Y qué estaba haciendo en el carro? ¿Qué iba haciendo? Leyendo el libro del profeta Elías. Gracias, Isaías. Josué. Muy bien, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Como bien lo decía Francis, el eunuco, el etíope, no iba leyendo una Biblia como la que ustedes y yo tenemos ahora en la mano. Queridos, él llevaba era un rollo, ¿sí?, de papiro, donde posiblemente cabían tal vez 1, 2, 3 versículos. Isaías es escrito en hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda y no tiene espacios entre palabras. Todo va de corrido, de chorizo, como decimos aquí en Colombia. Es muy posible que si este tipo tenía consigo los rollos de Isaías, era un hombre con mucho dinero. Porque estos rollos no eran fotocopiados, eran escritos por los escribas, los rabinos de la época. ¿Sí? Un rollo valía muchísimo dinero, era realmente un tesoro. Era un privilegio poder tener un rollo a la mano. Y este hombre iba leyendo al profeta Isaías. O sea, estamos ubicándonos en el Antiguo Testamento. Quiero que me miren un segundito aquí. Estamos aquí parados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es Nuevo Testamento. ¿Ok? Y el libro de Isaías nos aparece acá. Miren todo lo que hay de historia. Estamos hablando de no solamente de cientos de años, de miles de años. Es más, no sé si se han hecho la pregunta, porque en medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay una hojita en blanco. Esa hojita en blanco representa 400 años de historia. Esta sola hojita. 400 años de historia, donde Dios guardó silencio. Seguro tendremos el espacio para entender por qué Dios guardó silencio. Volvamos. Él está leyendo al profeta Isaías. El Espíritu, en el verso 29, el Espíritu, si notan, está con mayúscula. No me está hablando del Espíritu que estaba dentro de Felipe. No, me está hablando del Espíritu con mayúscula. ¿Sí? Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Aquí hace presencia el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios. O sea, queridos, es Dios mismo orquestando toda esta escena. Es el mismo Espíritu, quiero hacer énfasis en esto, es el mismo Espíritu que orquestó que tuviéramos este encuentro hoy, queridos. Si no hiciera parte del plan profético de Dios tu vida, tú no estarías aquí, ni yo estaría. Estamos aquí porque el Espíritu Santo lo orquesta todo. Hay una palabra que quiero dejarle sobre la mesa. La palabra es kará, con Q. Kará es una palabra hebrea. Y esta palabra significa que el Espíritu hace que estemos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, en las circunstancias correctas. Es algo que solo orquesta Él. Así que quiero pedirles que desechemos el hecho de creer que estamos aquí por casualidad.
No estamos conectados por casualidad. Y si esto te cuesta creerlo, tal vez mi invitación sería a que en lo posible no continúes en el proyecto, porque entonces nada de lo que va a suceder de aquí en adelante te va a hacer sentido. Estamos aquí por el cará de Dios. El cará de Dios es personas correctas, lugares correctos, tiempos correctos, circunstancias correctas. Cada vez que salgo de casa, proclamo esto. Hoy es un día de conexiones correctas, personas correctas, tiempos correctos, lugares correctos, en tiempos correctos. Y eso es algo que solo lo hace el Espíritu. Felipe no conocía al etíope. Felipe no sabía que el etíope había ido a Jerusalén a peregrinar, no sabía que había ido a adorar, no sabía que iba leyendo al profeta Isaías. Felipe no sabía nada. Todo se lo dijo y se lo fue diciendo el Espíritu. Estamos en el verso 29. ¿Qué le dice el Espíritu a Felipe? Le dice, acércate y júntate a ese carro. Es una locura. Queridos, que tú empieces a escuchar una voz y que la voz te diga, ve, acércate a esa limusina de ese ministro de Hacienda, ¿sí? Golpéele en la ventana, no sé, y pregúntele qué está leyendo. O sea, esto es una locura, ¿sí? Es que no podemos aquí leer rápido. O sea, por favor, pongámonos en las sandalias de Felipe. O el tipo está completamente loco, o esto es una cosa del espíritu. Versículo 30. Acudiendo Felipe, ahí acercándose al carro, al carruaje, dice que escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué me indica esto? Que Felipe era un hombre conocedor de las escrituras. Felipe era uno, porque ¿cómo saber qué era lo que estaba leyendo? Pues porque Felipe ya lo conocía. Felipe estudiaba la palabra. Y le hace una pregunta. Aquí no hubo ni presentación, ni mucho gusto, y discúlpeme y perdóneme. No, aquí Felipe va a lo que va. Y le bota la pregunta, le dice, ¿entiendes lo que lees? Queridos, aquí, toda su atención, aquí está el corazón del mensaje. La pregunta ahora es para ti, Josué, para ti, Linney, María Angelis, Francis, Elisa, Joana, para cada uno de ustedes. ¿Entiendes lo que lees? Esta pregunta te la está haciendo Dios en esta noche. Cuando te paras frente al espejo, ¿qué lectura te estás haciendo? ¿Entiendes lo que lees? Para los que están casados y miras a tu esposo, miras a tu esposa, y le haces una lectura a tu esposo o a tu esposa, ¿estás entendiendo lo que lees? ¿Qué lectura le estás dando al hombre o la mujer que Dios puso a tu lado? ¿Qué lectura le estás dando a tus hijos? Acabamos de pasar una pandemia. ¿Qué lectura le hiciste a la pandemia? Y seguramente al escuchar a algunos de ustedes, la lectura tal vez será negativa, para otros será positiva, no lo sé, pero estamos entendiendo lo que está delante de nuestros ojos, el hecho de que estemos en esta noche conectados. ¿Qué lectura le estás haciendo al hecho de que estemos conectados en torno al mensaje, a la palabra de Dios, de que alguien te haya extendido la invitación de hacer parte de este proyecto? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? O sea, le estás haciendo una lectura a lo que viene para ti de aquí en adelante. Esta es la pregunta que el Señor te hace en esta noche. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué lectura le estamos haciendo a nuestra área financiera? ¿Qué lectura le haces? ¿Qué lectura le estás haciendo a tu área emocional? ¿Estás entendiendo tu propósito aquí en la tierra? Cuando se trata de Dios, ¿le estás haciendo la lectura correcta a Dios?
Les aseguro que tal vez muchos de los que están en esta noche conectados creen que una enfermedad viene porque Dios está castigando. Queridos, el deseo de un padre es querer que su hijo esté siempre bien. La enfermedad nunca fue el plan de Dios. La muerte nunca fue el plan de Dios. La escasez nunca fue el plan de Dios. El hambre, la violencia, la injusticia nunca fue el plan de Dios. Y el objetivo de este proyecto es que tú retornes al diseño original y que puedas hacerle la lectura correcta al Dios que te ama tal y como eres y no como debería ser, según los estándares de la religión o el sistema del mundo. Cristo, cuando Cristo muere por ti en la cruz, muere por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y muchos de ustedes, perdón, no muchos, todos nosotros, ni siquiera habíamos nacido, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de haber pecado cuando Cristo ya estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Es un amor que excede nuestro entendimiento, explota nuestra mente. Pero la pregunta es, en esta noche, ¿estás entendiendo lo que lees? Porque tal vez nos enseñaron a ver letras. Nos dijeron, esos son letras. Y ahí, como caballitos, ya no miramos para ningún otro lado. Nos casamos con esa idea. Nos casamos con una idea de que Dios es un Dios castigador. Nos casamos con la idea de tener que estar arrepintiéndonos todo el tiempo, pidiendo perdón todo el tiempo. Y ahí les quiero dejar una cuñita. Dios a ti ya te perdonó. Dios a ti ya te perdonó, aún por el pecado que tienes planeado cometer mañana a las 3 de la tarde. Porque su gracia excede todo nuestro conocimiento. ¿Estás entendiendo a Dios? ¿Estás entendiendo el plan de salvación en la persona de Cristo para ti? Todo confiere a una sola cosa, queridos. Miren lo que sucede en el verso 31. ¿Qué le dice el etíope ante la pregunta de ese desconocido que se acercó al carruaje? Le dice, ¿y cómo voy a poder entender si alguien a mí no me enseña? Quiero decirte algo en esta noche. Tú necesitas de un Felipe. Quiero decirte que Dios ha colocado no sé cuántos Felipes en tu camino, pero te aseguro que han sido muchos. No sé hoy cuáles serán esos Felipes, hoy en día, esos Felipes, por medio de los cuales Dios te quiere enseñar, que se acercaron a tu carruaje, tienen una misión de parte de Dios para ti, para que tú puedas entender lo que lees. Cuando vamos por la calle y vemos una niña vendiendo su cuerpo en una esquina por unos cuantos pesos, ¿qué lectura le haces? Cuando vemos al drogadicto consumido en el pegante, en su vicio, tirado en una esquina, ¿qué lectura le haces? Cuando escuchamos que el político robó, hizo y deshizo, ¿qué lectura le haces? Cuando escuchas que un papá abusó de su niña, de su propia hija, ¿qué lectura le haces? Y ante todos estos posibles cuadros, donde somos expertos para emitir un juicio, me detengo en el primero, en la niña que está vendiendo su cuerpo en una esquina. Y seguramente si retrocedemos la película, seguramente nos vamos a encontrar con la noticia de que fue una niña que fue abusada desde muy pequeña. Que fue una niña que no aprendió a hacer otra cosa más que eso. Que seguramente su mamá también se dedicaba a eso. Y el diablo la engañó y las circunstancias de la vida la fueron guiando a eso, que ella cree que no sirve para ninguna otra cosa. Y tal vez la lectura correcta sería misericordia.
porque el pecado de esa niña no es más grande que el tuyo. Para Dios no hay pecados grandes, ni medianos, ni pequeños. Para Dios, nosotros somos sus amados, y lo que Él sí aborrece en nosotros es el pecado, pero a ti te ama. A ti te ama desesperadamente, que envió la vida de su único hijo a morir por ti en una cruz. ¿Y sabes por qué aborrece el pecado? ¿Por qué odia el pecado? Porque sabe que el pecado te hace daño a ti, te destruye a ti, que el pecado destruye lo que Él más ama. Y lo que Él más ama eres tú. ¿Entiendes lo que lees? Que si nosotros estuviéramos llenos de Dios y de este amor que nos es revelado en la persona de Cristo, nosotros veríamos a esa niña que está vendiendo su cuerpo en una esquina de una manera diferente. Veríamos al joven que está consumiendo su vida en el vicio de una manera diferente. Usted vería a su esposo y a su esposa de una manera diferente, a sus hijos, a su papá, porque seguramente algunos aquí le guardan odio, resentimiento a sus padres, igual que yo, cuando inicié mi vida cristiana. Porque nos enseñaron a ver de una manera equivocada. Nos enseñaron a ver el error, nos enseñaron a ver el pecado, las faltas, la injusticia. No nos enseñaron a ver el corazón. Pero ¿quién me hace ver el corazón? Este etíope, este eunuco que viajó a Jerusalén, era un hombre igual de pecador que usted y que yo, pero el tipo no estaba entendiendo, no le estaba haciendo una lectura correcta, ni a Dios ni a su propia vida. En el versículo siguiente, cuando en el verso 32 y 33, por favor ubíquense allí. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 53 exactamente. Quisiera que anotaran la cita bíblica para que después puedan leer todo el capítulo. Es Isaías 53. Lean ese capítulo. Si ustedes leen ese capítulo, van a estar leyendo todo el Nuevo Testamento inmerso en un capítulo del Antiguo Testamento. Es espectacular cómo la Biblia se conecta completamente, perfectamente. Y de quien está hablando aquí es de Jesús. Cuando es llevado al matadero y lo describe como una oveja que no dice nada. Que hubiera podido decir muchas cosas, porque él no cometió pecado, pues él hubiera podido decir muchas cosas, pero él estaba cumpliendo una misión, morir por ti y morir por mí. Queridos, a Jesús no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. A Jesús lo mató su amor por ti y por mí. A Jesús no lo colgaron en una cruz. Él mismo se colgó en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. A él no le quitaron la vida. Él decidió entregar su vida. Porque en esto consiste el amor, queridos, en que Él nos amó a nosotros primero. Antes de que tú y yo le pudiéramos decir te amo o perdóname, Él lo hizo primero. Así funciona el amor del cielo, la cultura del cielo. Y estos dos versículos me hablan de Cristo. Esto nos tiene que hablar muy claro, queridos. Y es que aquí está el centro de todo. Y por eso este es el primer estudio que hacemos, episodio que estudiamos en el VIP, porque desde hoy nos tiene que quedar muy claro de qué habla la Biblia, o mejor, de quién habla la Biblia. Toda la Biblia en su composición es el testimonio de una sola persona, de Cristo. Espero que los que decidan seguir avanzando y no se detengan en el camino, vamos a deleitarnos viendo un libro como el Génesis, como en el Génesis Cristo está apareciendo todo el tiempo. Cristo no viene a aparecer en el Nuevo Testamento. Cristo, desde el Génesis, en el capítulo 1, empieza a ser mostrado como un misterio, pero ese misterio se reveló
ya en el Nuevo Testamento. Es impresionante cómo todo el tiempo el lenguaje de Dios ha sido Cristo. Cómo todo el tiempo el amor de Dios para nuestras vidas ha sido Cristo. Y es lo grande, es lo hermoso, poderme relacionar no con unas tablas de piedras, no con un sistema religioso, no con dogmas religiosos, sino con una persona, Cristo mismo. Y es a quien Felipe le presenta al etíope. Lo que sucede allí en ese carruaje es una presentación de la persona de Cristo. Por favor, vayan conmigo al verso 35. Miren lo que dice. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, paren un momento ahí. ¿Cuál escritura? Isaías. Felipe le empezó a narrar todo esto al etíope. Dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Queridos, evangelio, buena noticia. Escriban allí, por favor. Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es Cristo. Y sabes, en Cristo tú lo tienes todo. Cuando a ti te he revelado Cristo, te he revelado todo lo que el cielo tiene para ti. Cuando a ti te he revelado Cristo, tú sabes que la enfermedad no viene de parte de Dios y entonces declaras que esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Porque en Cristo tú ya fuiste sano. Él murió en esa cruz para que tú seas sano. Cristo sufrió dolores en esa cruz para que tú disfrutes esta vida. Cristo murió para que tú no tengas que experimentar ni muerte en tu familia, ni muerte en tus finanzas, ni muerte emocional. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Cuando Cristo te es revelado, entonces entiendes que todo lo puedes en Cristo. Cuando Cristo te es revelado, entonces entiendes que Él es tu pastor y que a ti nada te va a faltar. Cuando Cristo te es revelado, entiendes que Él suplirá todo lo que te falte a ti conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entiendes que tú fuiste bendecido desde el reino celestial con toda bendición celestial en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dice que le anunció el evangelio, las buenas noticias de Jesús. Esta cita, queridos, este tiempo en el carruaje, tuvo que haber durado meses. No días, no semanas, meses. Verso 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Y qué hace el eunuco? ¿Qué hace el etíope? Él le dice, yo quiero ser bautizado. Tuvo que haberle hablado del bautismo, como nos decía Francis. ¿Y qué es el bautismo? No es el tema, pero voy a abrir aquí un paréntesis rápidamente. Hay dos clases de bautismo. Uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo en espíritu. El bautismo en agua no es para salvación. O sea, si tú no has sido bautizado en agua, tú no te vas a ir al infierno, tranquilo. ¿Ok? El bautismo en agua es para testimonio público. Yo le estoy diciendo a la gente que yo creo en Cristo, que yo creo en su plan de salvación y que yo voy a seguir los pasos de Cristo, que yo quiero ser una copia de Cristo. Ese es el bautismo en agua. Y esto es lo que el etíope le dice a Felipe, yo necesito ser bautizado porque yo quiero ser como Jesús. Porque ya entendí lo que Jesús hizo por mí. Porque entiendo que la obra de Cristo fue completa, suficiente y perfecta. Yo quiero comprometerme con Él. Yo quiero asumir un compromiso con Él. Como la novia
la iglesia que somos todos nosotros, somos la novia de Cristo. Aquí me estoy adelantando a lo que seguramente vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que está haciendo aquí el etíope es decirle a Cristo, aquí tienes tu novia, esta novia que se quiere comprometer contigo y que no quiere tener otros amantes. Yo me quiero comprometer delante de toda esta nube de testigos, de la gente, ¿cierto? Él le iba a anunciar a la gente que él se había bautizado, que él se había comprometido con Cristo. Y el otro bautismo es el bautismo en el Espíritu, que es cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Seguro en su momento vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Ahora quiero que vayamos al verso 37, porque Felipe le dice, si crees, si crees, si crees de todo corazón. Y queridos, quiero decirles algo aquí con todo el amor, con todo el cariño. Nunca se va a tratar de lo que hagas o dejes de hacer. La Biblia no es un manual que te dice a ti qué hacer y qué no hacer. No es un listado de cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer. La Biblia es el testimonio de una persona que se llama Cristo. Y la decisión ante ese testimonio es si crees o no crees. Y no hay puntos intermedios. O crees o no crees. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Te quieres comprometer con Él o no? No hay puntos intermedios. No hay aguas tibias. O eres blanco o eres negro. Si crees o si no crees. ¿Y qué es creer? La palabra que siempre hemos escuchado es fe, pero se las quiero resumir en lo siguiente y se las dejo sobre la mesa. Fe es tener un buen concepto de Dios. Posiblemente no les haga sentido ahorita, más adelante sí. Fe es que siempre tengas un buen concepto de Dios. O sea, Dios es bueno. No importa lo que esté viviendo, Dios es bueno. Conmigo. No importa lo que estés escuchando, Dios es bueno. Contigo. No importa lo que estés atravesando, Dios es bueno. Y entonces todo te va a ayudar a bien, porque tú crees que Dios es bueno contigo, porque Él es tu papá. Entonces no importa lo que esté sucediendo en tu país, no importa lo que esté sucediendo en tu familia, en tu empresa, no importa, porque Dios es bueno, tú crees que Dios es bueno y el favor de Él está siempre sobre ti. Eso es fe, creer que Él siempre es bueno contigo porque te ama, te ama. Y le dice, si crees de todo corazón. ¿Y qué declara el tipo? El tipo dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creo. Creo en el plan, no es un cuento de hadas, no es una fábula, no es un cuento de niños. No, es una certeza en el corazón. Él existe. Viene pronto por su iglesia. Y les anuncio algo. Ustedes están aquí porque al igual que el etíope, el etíope se iba a regresar para la casa, queridos, sin entender quién era Cristo. ¿Y no les parece ilógico, y esto me estalla la cabeza, el tipo se había pegado semejante viaje que no le salió nada barato? Hoy en día una salida de peregrinación está en 20 millones de pesos desde Colombia. Ahora una cosa muchísimo más precaria de tanto tiempo, tuvo que haber valido un jurgo de plata, y el tipo se había ido a adorar al Dios de Israel, pero queridos, se había ido a adorar a un Dios que no entendía.
se había ido a invertir un dinero, a buscar a un Dios que no conocía. ¿Les hace sentido que seguramente has ido a una iglesia, has ido a una congregación a buscar a un Dios que todavía no entiendes? Seguramente le has cantado a un Dios que todavía no conoces. Lees la Biblia de un Dios que no entiendes y cuando lees la Biblia no la entiendes. ¿Entiendes lo que lees? Y tal vez por eso estamos aquí. Porque Él se quiere revelar. Porque Él quiere mostrarse tal y como es. Porque quiere que tú le conozcas. No que conozcas una religión. No que conozcas un sistema. Que lo conozcas a Él. Verso 38. Por favor, imagínense la escena. Nuevamente. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua. Felipe bautiza al eunuco. Cuando somos inmersos, sumergidos en el agua, representa muerte. Y cuando salimos, representa vida. ¿Qué sucedió con el eunuco? Se murió, pero resucitó ahora en la nueva vida que Cristo tenía para él. El tipo se murió. Cuando conoces a Cristo, te mueres y resucitas en un nuevo hombre. Eres nuevo. Lo que antes hacías, cuando tienes un encuentro verdadero con Cristo, te muere. Te muere. Eres nuevo. Eso es un misterio, pero eres nuevo. Eso es lo que sucede. Y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu, otra vez con mayúscula, tomó a Felipe y lo teletransportó. Eso fue lo que sucedió ahí. Se lo llevó. Este es otro misterio. El tipo apareció en otra ciudad. Seguramente llegando cerca de otro carruaje, buscando a una Linney, a un Josué, a Giselle, a Elisa, a Francis, a Joana, a Luis, para preguntarle, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes por qué te di ese esposo? ¿Entiendes por qué esa hija o ese hijo o ese papá? ¿Entiendes? ¿Entiendes que detrás de todo lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos, siendo mucho de eso, fruto de nuestro pecado, pero Él en su infinito amor permite que todo nos ayude a bien? Mi papá fue alcohólico toda su vida. Murió a la edad de los 48 años. Y un día, un amigo de Tomata lo invita a él a un grupo de oración en una iglesia. Y ese día comete la locura de llevarme. Ese padre alcohólico me presentó al Dios al cual le sirvo hoy, del que estoy enamorado, y el único que pudo transformar mi vida, y sé que puede transformar la tuya, y llevarte a vivir el propósito para el cual estás aquí. Quiero que cerremos con esto en los minutos que me queden. Miren el verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Se lo llevó. Ya no lo necesitaba más. Ya había revelación de Cristo.
Y dice que el eunuco no le vio más. El tipo desapareció literal de la escena. Pero esto me encanta, cómo cierra el verso 39. Dice, y él siguió gozoso, feliz, dichoso su camino. Yo no sé cómo era el camino de él antes. El pasaje no nos registra. El tipo iba desesperado, había acabado de salir de un divorcio. El tipo estaba mal porque le habían cortado el miembro. No tengo ni idea si estaba en depresión. No tengo ni idea. Pero lo que sí es que después de que él tuvo ese encuentro con Cristo, dice, siguió gozoso su camino. Aquí está, queridos. Aquí está el propósito de por qué estás aquí. El deseo del corazón de Dios es que disfrutes el camino. La congregación que presido por la misericordia de Dios se llama inspiración. Inspiración viene del original griego ser llevados. Eso es inspiración, dice ser llevados. ¿Por qué? Por el Espíritu. Como una embarcación que es llevada por el viento del Espíritu, donde no se tiene el control del timón. Eso es inspiración, eso significa ser llevados por el Espíritu. Pero tenemos un eslogan en la congregación y es disfruta el camino. Somos Inspiración DC. El DC no es Distrito Capital, es disfruta el camino. Porque esto nos fue revelado. Dios quiere que nosotros continuemos el camino de la vida, ¿sí? Disfrutándolo, gozosos, alegres. Ese que está enviando ahí todos los cositos es mi hijo. Queridos, quiero pedirles que, así es, Josué, inspiración de Cristo, Él es el camino. Disfrutar el camino, disfrutar a Cristo. Quiero invitarles a que esta misma noche o mañana más tardar puedan hacer una oración. Y si determinan continuar el proyecto VIP, porque a estas alturas puedes decir que no, y no pasa nada, ¿sí? Pero si vas a decidir continuar, es con esto en el corazón, es para disfrutar el camino. Lo que reste del camino. El objetivo es disfrutarlo, de la mano con Él, de la mano con Él. Les invito a que con esto en mente hagamos una breve oración para terminar, ¿sí? Y tal vez si nos quedan unos minuticos, de pronto Luisita me ayudes a conectar de pronto con ellos, de pronto qué hizo sentido en esta noche, con qué se quedan de lo que hoy hemos estudiado. ¿Ven? Vamos a orar un momentico. Les invito a cerrar nuevamente sus ojos, los que experimenten la libertad para hacerlo. Yo te invito a que abras tus labios, que no sea mi oración, sino que sea tu oración. No hay oraciones mentales, no existen. Existen las palabras que proferimos hacia el mundo espiritual. Yo te invito a que hoy sencillamente le des gracias a Dios por los Felipes que Él haya podido colocar en tu vida. Y porque esos Felipes que Él ha colocado en tu vida, y los que pueda estar colocando en este mismo momento, tienen un objetivo, y es que tú puedas entender lo que lees. Que cuando te veas a ti, hagas la lectura correcta. No la lectura que el mundo ha querido que tú te hagas. No.
la lectura que viene del cielo. Cuando veas a tu alrededor la casa donde Dios te plantó, tu familia, puedas hacerle a ellos la lectura correcta. Sí, seguramente ves en ellos muchos vacíos, seguramente ves en ellos muchas debilidades, seguramente ves en ellos tal vez injusticia, qué sé yo, cuánta cosa. Pero ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. Esa es la lectura de la oscuridad. Pero la lectura del cielo te lleva a ver el corazón, te lleva a ver lo esencial, lo que no es visible para los ojos naturales, pero que sí son visibles para los ojos del Espíritu. Yo te invito a que le digas a Dios, cómete la locura de decirle a Dios en esta noche, enséñame a ver, enséñame a verme como tú me ves, enséñame a ver mi casa como tú la ves, enséñame a verte a ti como realmente eres, enséñame a ver la iglesia como tú la ves, enséñame a ver tu palabra, enséñame a ver cada circunstancia como tú quieres que la vea, porque al verte será inevitable enamorarme más de ti, será inevitable comprometerme contigo hasta los huesos, será inevitable fundirme en tu presencia y amarte como tú me amas. Porque, Señor, entiendo que tu plan es que yo siga gozoso, siga feliz, que yo disfrute este camino, que yo disfrute este peregrinaje aquí en la tierra. Gracias, papá lindo. A ti damos gloria y honra. Y es en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén. Amén, amén. Gracias, gracias líder por este tiempo. Amén, queridos. Me disfruté este tiempo. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar cerca de ustedes, aunque físicamente estemos un poquito lejos, pero ya les siento muy cercano. Sé que nos vamos a encontrar un poquito más adelante, eh, pero van a tener igual profesores y maestros maravillosos que puedan extraer de cada uno de ellos lo precioso que hay en ellos de Cristo, de Cristo. Los dejo con Luisita, quien quiera compartir con qué se queda, qué abraza, qué le hizo sentido en esta noche, va a ser muy valioso para poder seguir enriqueciendo este tiempo. Bendiciones. Gracias, mi líder. Elisa, creo que levantaste la mano. ¿Querías compartir algo? Fue un accidente, la verdad. Quería mandar aplausos y terminé levantando la mano. Bueno, Pero pero igual ya que sí estás, puedo decir algo así. Pues la verdad me di cuenta que no había entendido el pasaje. O sea, sí, pero obviamente omití como muchas cosas que cuando pues el pastor las estaba explicando fue como, wow, o sea, una simple palabra y hay tanto contenido ahí. Y pues de una manera un poco más personal, pues me gustó mucho esto de como esa profundidad de entender la lectura que, o sea, no solamente la Biblia en sí, sino como la lectura que hago día a día sobre mí misma. Principalmente eso fue como lo que más me tocó, como realmente estoy interpretando las cosas de la manera correcta, de la manera en como Dios las ve y no como el mundo o con un prejuicio, como eso me hizo mucho ruido, me tocó mucho. te hizo sentido, ¿sí? Te conmovió. Bueno, gracias, Elisa. Francia, cuéntanos tú. Abre el micrófono, Francia, porque lo tienes cerrado. Sí, perdón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, realizando el reto, la verdad que es mi primera actividad acá. Ahí estoy apenas empezando a congregarme en la iglesia, acá en Cincelejo con la pastora Marta.
pero siempre le dije a ella, yo no sé orar, yo no sé interpretar. Entonces, que rescato de acá, que sí, a veces vemos las cosas de una forma tan que ni por ahí. Entonces, sí, esta experiencia para mí ha sido muy enriquecedora porque por fin logro como que darle ese objetivo o ese entender a lo que estoy leyendo. Yo era o soy una que ya empecé a ver las cosas de otro punto de vista y a entender lo que leo, porque no lo estaba entendiendo. Y el propósito que tenga Dios, pues espero encontrarlo acá. Y esta ha sido como que una ayuda muy importante para mí en este proceso. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Qué bonito. Pues mira, Francia, todos estamos en el camino. Unos más adelante, otros más atrasito, pero vamos todos en el camino aprendiendo, porque de eso se trata. El reto que hicimos, la mayoría, bueno, las personas que lo respondieron y los que no, pues bueno, es el ejercicio precisamente de darnos la oportunidad de conocer la palabra de Dios y verla desde una diferente perspectiva. Mira lo que nos hablaba Elisa, de cómo ella también con la explicación que nos da nuestro pastor y cómo nos ayuda a ver desde otro punto de vista un pasaje bíblico, porque tiene muchas maneras de ver, o sea, el centro es Jesucristo, pero es cómo encontramos a Jesucristo en cada pedacito y en cada momento y en cada palabra que está allí. Y eso es el centro del mensaje. Entonces me parece precioso y todos estamos en este ejercicio. Linei, ¿qué nos vas a decir tú? Bueno, como ya muchos saben, yo estoy repitiendo el VIP. Pues, ¿por qué lo quise repetir? Porque, o sea, no me sentía como completamente llena con lo que había experimentado la vez pasada. Pero les voy a decir algo, o sea, esto es una cuestión de, o sea, más que todo los voy a, pues, a invitar a que no vayan a dejar esto tirado, porque, o sea, lo que viene más adelante es espectacular. Cómo uno se mete en estos pasajes, son unas cosas maravillosas, la verdad es más que todo a invitarlos a que sigan, a que no lo vean como algo difícil, no, es un aprendizaje espectacular, tanto así que lo estoy haciendo de nuevo. ¿Te quedó gustando tanto? Sí, sí, la verdad que sí, es muy chévere, o sea, es algo, aquí se llora y todo, aquí se llora, se libera uno de muchas cosas, de muchas cargas, y es muy bonito. Así que la invitación a todo el equipo que está aquí es que sigamos en pie. Bueno, gracias. Miren, ahí está hablando una repitente de corazón. Varias veces hemos tenido repitente, les gusta repetir, bueno, lo que cada cual en su proceso, ¿no? Y en su camino. Pero bueno, es un ejercicio precioso ya y poco a poco lo iremos descubriendo. Diana Corcho, levantaste tu manito. Cuéntanos. Buenas noches, bendiciones para todos, familia. Entré un poquito tarde a la reunión porque andamos con esa virosis, pero bueno, la gloria sea para Dios que logré llegar a tiempo. No entendí muy bien lo de los números de que estaban hablando en un principio, pero pues ya luego me ubiqué un poco en el tiempo. Con respecto a todo lo que se habló del pasaje de Felipe, que es bastante profundo, es una palabra que nos lleva, pues, en mi parecer, es como una confrontación, que el Espíritu Santo nos lleva a cada uno a hacer un análisis, un escáner de cómo estamos, qué queremos, cómo nos estamos viendo y cómo nos está viendo Dios a nosotros. Entonces, es como una confrontación del Espíritu Santo, cómo nos lleva a Él a un autoanálisis, a un escáner. ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves? Ya, entonces sí deja un sinsabor porque uno pues siempre cree que está haciendo las cosas bien. Uno siempre cree que va en el camino correcto porque no está haciendo nada malo, pero hay muchas cosas que van más allá de eso. Ya es la relación, la comunión con el Señor todos los días. Es como esa comunión entre Él y nosotros, el ser. Ujú.
Bueno, Diana, gracias. Gracias por tu aporte. Mira que lo que nos decía nuestro pastor, o sea, poquito a poco vamos a ver cada vez más descubriendo en todo este camino y esos 7 capítulos que nos restan por estudiar, porque este es el primero, vamos a ir descubriendo cada vez más precisamente ese misterio maravilloso que es Cristo. Sí, de eso se trata. Cada vez vamos a ser más, esperamos en el nombre de Jesús que cada vez ese amor y su presencia sea revelado en nuestro corazón, porque es el objetivo fundamental, que su amor sea revelado en nuestro corazón. Entonces, bueno, ahí vamos, en ese camino. Vamos a escuchar a Andrea y les digo, les hago otro anuncio y cerramos. Andrea, cuéntanos. Bueno, no es Andrea, es Josué. Ah, es Josué. Se me acabó la batería del celular. Ok. Pero bueno, pues un poco la reflexión de lo que fue el primer ejercicio, junto con todo lo que vimos. Y pues yo anoté aquí, ¿no? Justamente cuando Pastor Alex dijo que anotáramos lo que estábamos escuchando del Sintiendo. Espíritu. Yo coloqué que justamente cuando enseñamos, aprendemos 2 veces, porque Felipe, él sabía, conocía la Escritura, pero él solo tuvo un arrebatamiento, él solo tuvo un encuentro superior a partir de que él enseñó lo que sabía. Y cuando él enseñó, elevó ese conocimiento, no por una cuestión de personal, sino porque tuvo más intimidad. Y yo lo veo eso muy, muy presente en mi vida. Cuando yo explico algo, muchas de las veces me lo explico para mí, porque buscando que la persona que te está escuchando entienda, buscas otros ejemplos, buscas otras alternativas y termina que muchas de las veces descubres cosas que tú mismo no estabas viendo. Entonces, en ese momento yo anoté, cuando enseñamos, aprendemos 2 veces y muchas de las cosas de Dios son mucho más simples de lo que pensamos. Yo, cuando el pastor preguntó qué había anotado, yo me fui por una cuestión súper compleja, y de repente cuando dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fue realmente entender que las cosas de Dios son simples. Nosotros, nuestra carne, el ser humano complica las cosas. Qué El ser bonito. humano complica las cosas. Me Y encanta hasta esa reflexión que haces, Josué. la propia palabra dice, ¿no? Que el reino de los cielos está abierto para quien como niño acepta el reino de Dios. Y muchas de las veces nosotros perdemos esa simplicidad de un niño, de cómo piensa un niño y cómo aplicamos todo. Mm. Mira qué chévere eso que dices, ¿no? Es cierto. Esto es más simple de lo que nosotros creemos. Nos gusta complicarnos la vida, pero sí, y vamos a irlo viendo de aquí en adelante en los episodios que vamos a ir estudiando, de cómo Jesucristo es simple, pero por ser simple no indica que no sea profundo, ¿no? Es sencillo, pero es profundo, ¿no? Entonces, bueno, espectacular. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportes. Y bueno, lo que va a pasar entonces ahora es que vamos por nuestro segundo reto. Como les decía yo en el chat que les dejé, pues la idea es que hagamos el esfuerzo de responderlos, porque precisamente mira lo que nos comparte José, cuando yo estudio algo y cuando trato de compartirlo, pues bueno, aprendo 2 veces, ¿no es cierto? Es enseñármelo a mí mismo de una u otra manera. Entonces el otro episodio está súper chévere, vamos a estudiar un encuentro muy particular que tuvo Jesús con un hombre interesante que se llama Nicodemo. Ese es el que vamos a estudiar la otra semana. Es el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Ese va a ser nuestro reto para esta semana y el tema que vamos a estudiar en nuestro próximo encuentro el martes de la otra semana. ¿Listo, chicos? Entonces, pues un gusto haber compartido con ustedes este encuentro. Seguro que nos van a seguir saliendo cosas, resonando cosas producto de este entiendes lo que lees.
Y bueno, la otra semana también vamos a encontrar una aventura en esa historia de Jesús con Nicodemo. Entonces, chicos, un abrazo, bendiciones, deseo que tengamos todos una semana extraordinariamente bendecida y el Señor con ustedes, gracia, paz y favor en todos. Bendiciones, que descansen muchísimo. Chao, chao. Amén, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho, Amén. chicos. Chaito. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.